En principio digo, estamos presentando un libro que apunta a formular propuestas concretas sobre una cuestión que se ha abandonado en general durante buena parte del proceso institucional y democrático, que es el tema de la disputa por la distribución de la riqueza y de los ingresos. Esa presentación de esta propuesta se hace en el marco de un conjunto de cuestiones. Primero, de seguir sosteniendo una caracterización sobre el proceso que ha vivido en Argentina en los últimos 50 años. Es algo que venimos planteando hace bastante tiempo y que tiene que ver con esto que mencionó Ana, que es la vigencia de una verdadera estrategia de la desigualdad. Y al mismo tiempo está mezclado esto con una serie de reflexiones de carácter teórico y empírico, de constataciones empíricas también, respecto a las modificaciones, las transformaciones que se han dado en el mundo del trabajo, no solamente aquí, sino a nivel mundial. Y también abrevando en un conjunto de discusiones que han nacido y que han llegado desde otras realidades y que tienen que ver con el debate acerca de la necesidad de un ingreso de ciudadanía, o que tienen que ver con los planteos respecto a la posibilidad de poner en marcha un programa de empleo garantizado. Todas estas cuestiones son las que rodean la presentación de la propuesta. Y insistimos con esto, que por otra parte es una propuesta que nosotros venimos formulando, yo diría, con bastante claridad desde el año 2020, incluso que fue presentada ante el gobierno nacional, ante el propio presidente de la Nación, que tuvo un reconocimiento expreso por parte del ministro de Desarrollo Social en su momento, que se vendió la posibilidad de avanzar en algo de esto y que luego, en el marco de, en primer lugar, las restricciones que planteaban, y esto dicho no por mí, sino por el propio presidente de la Nación, las limitaciones y restricciones fiscales que le planteaban la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y también las discusiones al interior de las propias organizaciones populares que oponían, desde nuestro punto de vista, de manera falaz, la discusión respecto a la necesidad de garantizar ingresos con la discusión respecto a la necesidad del empleo y el trabajo. Para nosotros, la situación de la Argentina no amerita esta contradicción, sino que en realidad es bastante fácil encontrar mecanismos de confluencia entre uno y otro planteo. Insistimos con la presentación de este libro porque estamos convencidos de que en el marco de la estrategia de la desigualdad que caracteriza a nuestro país, no existe la posibilidad de tener o de sostener una política popular o de sostener una estrategia para un gobierno popular si no incorpora mecanismos concretos de redistribución hoy de la riqueza y de los ingresos. Es absolutamente imposible, y en gran medida las dificultades para que la experiencia del actual gobierno se haya transformado en una experiencia popular y que en alguna medida hoy tenga un rechazo general como el que tiene, es casualmente porque no han abundado propuestas en este sentido. Cuando hablamos de estrategia de la desigualdad, nos referimos al efecto que produjo en nuestro país la reconfiguración del capitalismo argentino en el marco de las tendencias del capitalismo mundial. Y los impactos son básicamente dos. Uno, hacia el conjunto de la fuerza laboral, donde cuando uno mira cuál era la fuerza laboral a mediados de la década del 70, se encuentra que en aquel momento había aproximadamente unos 8.800.000 trabajadores. Y cuando mira hoy, nos encontramos con aproximadamente unos 20 millones, 21 millones de trabajadores en potencialidad de trabajar, la población laboral de la Argentina. Y en realidad cuando uno mira esos 8.800.000 de mediados de los 70,
estaban dominantemente conformados por trabajadores registrados, asalariados de manera dominante, de carácter formal, que ciertamente tenían, a partir de su acceso al empleo, la posibilidad de acceso a cierta ciudadanía social, dado el nivel medio de ingresos que existía en la Argentina y el tipo de organización del sistema sanitario y previsional que tenía nuestro país. Lo que uno observa hoy es que el crecimiento de la población laboral, que es de aproximadamente 12 millones de personas en estos casi 50 años, de esos 12 millones, 9 millones, es decir, 7 de cada 10 nuevos trabajadores fueron a parar al desempleo, al cuentapropismo informal o la changa y al trabajo asalariado en negro. Es decir, que lo que ocurrió fue una ruptura de la relación entre acceder al empleo y acceder a la ciudadanía social. Y al mismo tiempo esto lo que provocó es una crisis brutal en los instrumentos históricos que se habían ido acuñando como derechos para poder plantear estrategias de redistribución del ingreso. A saber, el salario mínimo vital y móvil de la Argentina, que era el piso de ingresos del mundo laboral, dejó de serlo. Hoy prácticamente 1 de cada 3 trabajadores tienen ingresos inferiores al salario mínimo. Prácticamente las paritarias y los convenios colectivos que tenían en el salario mínimo un piso a partir del cual discutir, en realidad se llevan adelante sin piso. El salario mínimo se fija después, en función de lo que se decidió pagar. Y lo que uno observa también, que al no existir piso, incluso los trabajadores que tienen mejor situación, como podemos tomar el caso de los aceiteros para poner un caso, en realidad lo que terminan recibiendo como ingreso es una pequeña porción de la monumental tasa de ganancia que obtienen las empresas que operan en esa actividad. Entonces la distribución del ingreso es absolutamente injusta porque el mundo laboral de la Argentina, en el marco de esa transformación, eliminó el piso que el mercado laboral tenía. Del otro lado, esto se da en el marco de una reconfiguración de la lógica con la que funciona el capital y que tiene algunas claves centrales. La primera es la desaparición de una parte muy significativa de los pequeños y medianos productores rurales y urbanos. En segundo lugar, esto tiene que ver también con el retiro y la falta de presencia creciente del Estado en el proceso productivo. Y en tercer lugar, porque los grandes grupos empresarios de capital local vivieron en el marco del endeudamiento, de la acumulación financiera y la fuga de capitales, un proceso de internacionalización que hace que su comportamiento hoy sea prácticamente similar al de las corporaciones transnacionales. En ese contexto, el capitalismo argentino ha perdido relevancia dentro del funcionamiento el papel del empresariado nacional, como así se lo podría denominar. Entonces, esta doble realidad da como resultado una lógica de funcionamiento de la economía argentina que privilegia endeudamiento, acumulación financiera y fuga de capitales, que privilegia una salida exportadora de carácter primario que le quita centralidad al mercado interno de demanda masiva y que a su vez en ese contexto transforma en absolutamente disfuncional cualquier política de distribución del ingreso. Por eso es que todos los intentos de distribución del ingreso que han existido, como existió en la etapa de Griscun al comienzo de la gestión democrática del gobierno de Alfonsín, como existió en la etapa de la experiencia kirchnerista, como pretendió existir en un comienzo y de manera muy lábil y débil en el comienzo de la gestión actual, esto siempre es resistido por parte de la estrategia y la capacidad de imponer condiciones que tiene la lógica del capital. Esto tiene una consecuencia muy concreta que hay que decir con toda claridad. No se puede redistribuir el ingreso si no se modifica el comportamiento del capital.
y esto tiene que ver con lo que decía Ana, si no hay una nueva estrategia de regulación e intervención política por parte de instituciones del Estado y de carácter público para disciplinar el comportamiento empresarial en el marco de esta lógica, la distribución del ingreso es permanentemente resistida, neutralizada y desplazada. En este sentido, el libro cuestiona, por lo tanto, en ese marco, obviamente cuestionamos los resultados de las experiencias neoliberales, pero esto no sería ninguna novedad. En realidad, más bien nos planteamos una discusión con los debates que tiene el amplio campo nacional y popular de nuestro país. Lo que estamos cuestionando son algunas visiones de carácter neodesarrollista que plantean, con alguna mirada heterodoxa, esa vieja idea de que con el crecimiento, al bajar la tasa de desempleo, en realidad, creando empleo registrado, se resolverían los problemas que la Argentina tiene. Y lo que nosotros estamos viendo con toda claridad es que por detrás de la baja en la tasa de desempleo de la que tanto se habla, lo que uno tiene, o lo que se oculta, es la multiplicidad de malformaciones laborales que hay en el mundo laboral de la Argentina. Concreto, el 48,7% de la población laboral está en situación de precariedad. Más del 50% de la población femenina en materia laboral y casi el 80% de la población entre 18 y 24 años. La precariedad es el signo del mundo laboral de la Argentina, más allá de la baja en la tasa de desocupación. Y por detrás del argumento que coloca y que nos marca en la propaganda permanente del crecimiento sistemático del empleo registrado, lo que hay es, digamos, ocultarnos que más del 70% de ese empleo registrado es empleo público. Y dentro de ese empleo también el monotributo y el monotributo social. Es decir, que la dinámica de creación de empleo registrado del capital privado en la Argentina es sencillamente irrisoria, absolutamente ridícula e ínfima dentro de los distintos procesos de crecimiento, porque esto se repite, esto pasó bajo diferentes políticas y desde diferentes momentos de recuperación. Pasó durante la recuperación en la fase de la convertibilidad, pasó con la recuperación en la fase de la experiencia kirchnerista y pasa también en la recuperación que se da desde mediados del 2020 hasta finales del 2022 en la actual etapa. Más allá de la recuperación de la actividad, los términos del crecimiento no plantean ni impactan, modificando la composición de la fuerza laboral de la Argentina. En otra cuestión, este libro, por lo tanto, sale al cruce de este tipo de planteos, pero sale también al cruce de aquellos que creen que hay que congelar este esquema productivo y pensar que con el crecimiento de este patrón productivo se resuelve el problema. No hay posibilidad de pensar política de redistribución de los ingresos y de la riqueza sin pensar una reorganización del esquema productivo de la Argentina. Este es otro elemento sustancial a tomar en cuenta. Y tercero, también salimos al cruce de aquellos que suponen que hay que mirar de manera congelada las características actuales de lo que hoy se presenta como economía popular. Para nosotros, la economía popular no es la economía de la pobreza, no es la economía de la subsistencia. La economía popular es la forma de organización de la producción que puede convivir con formas estatales y con formas privadas para pensar una estrategia de desarrollo diferente. Pero no es el mantenimiento o el congelamiento de la situación actual. Hay que inscribir la perspectiva de la economía popular en una perspectiva de desarrollo diferente. En ese marco, lo que nosotros creemos es que esta Argentina, que como resultado de lo vivido tiene casi 27 millones de personas, estamos casi llegando al 60% de la población que no llega a fin de mes, 19 millones de pobres y 4 millones de hambrientos, y que en realidad del otro lado tiene 114.000 multimillonarios en dólares que tienen una fortuna equivalente a casi 5 veces la Argentina, y que el 70% de esa fortuna está en el exterior. Esa Argentina de la desigualdad obliga a pensar de otra manera
las políticas de redistribución del ingreso y de la riqueza. No se pueden seguir pensando con los instrumentos tradicionales e históricos. Esos instrumentos hay que mantenerlos, pero hay que enmarcarlos en una estrategia distinta. Son insuficientes y muchas veces terminan produciendo efectos absolutamente inversos a lo que se están buscando. En este sentido, una política de esta naturaleza solo puede existir en el marco de una estrategia integral. Y esa estrategia integral supone dos claves. En primer lugar, algo que decía Ana, se necesita la democratización de la institucionalidad para poder replantear el poder de decisión en la Argentina. Esto implica la incorporación de mecanismos de participación directa y semidirecta en la decisión por parte de los distintos actores que forman parte de la comunidad. Y en segundo lugar, desde esa institucionalidad hay que pensar las estrategias de disciplinamiento del comportamiento del bloque económico más concentrado. Ese disciplinamiento implica dos claves. Una, replantear la discusión de la deuda. No se puede reformular el debate si no hay un replanteo de la cuestión de la deuda. Para hacerlo, esto implica desacoplar el funcionamiento de la economía local de la relación que tiene con el funcionamiento del capital financiero internacional. Y en segundo lugar, implica entender que el mecanismo de endeudamiento perpetuo que rige la situación de la Argentina hay que romperlo para poder pensar una estrategia de desarrollo y hay que tener y recuperar autonomía en la decisión de la política económica frente a las imposiciones de los organismos multilaterales de crédito. En el marco de estas dos cuestiones, no se puede pensar la distribución, sino es en el marco de una estrategia integral que reconoce la democratización y reconoce la necesidad de disciplinar el comportamiento del capital más concentrado. En ese marco, nosotros venimos planteando desde hace ya mucho tiempo que la primer necesidad en este contexto donde desapareció el piso en el mundo laboral es la reconstrucción de un piso civilizatorio en la Argentina. En ese marco es que tomamos, a pesar de que tenemos en la propuesta nuestra una estrategia en 3 periodos para llegar a una idea de un ingreso básico universal como aquella porción de la riqueza que la sociedad utiliza para garantizar la ciudadanía social, nosotros entendemos que en el contexto puntual que hoy tiene el país, con instituciones que todavía no están preparadas porque están asociadas a la cuestión del empleo y con estrategias fiscales que no son absolutamente regresivas, la puesta en marcha del ingreso básico universal tiene que tener como población objetivo central la población en situación de precariedad, garantizando seguridad en el marco de los ingresos y estableciendo, por definición, que ningún hogar quede por debajo de la línea del hambre. Esto implica garantizar una renta básica que se compone por la asignación universal por hijo y por la puesta en marcha del ingreso básico universal para todos aquellos que en situación de precariedad están entre los 18 y los 65 años. Y a la vez la creación de una jubilación del acceso universal al haber mínimo con independencia de los aportes que en materia laboral se hayan venido realizando. Esto nos permitiría reconstruir un piso civilizatorio. El segundo punto es construir un piso mínimo para la integración al mundo laboral. Y por eso proponemos reemplazar lo que es el programa Progresar y el Potenciar Trabajo por un instrumento que denominamos Salario Social de Empleo y Formación, que en primer lugar tiene que ser equivalente al salario mínimo y en segundo lugar tiene que ser de acceso universal para todo aquel que quiere integrarse. En nuestras estimaciones, esto podría involucrar empleo de 4 millones de personas en la Argentina. Pero en relación a lo que dije antes respecto a la economía popular, hay un tercer punto que para nosotros es clave. Es la creación de un área de economía pública y social integrada por el Estado, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, la economía popular y las organizaciones sociales, que tiene como objeto armar un polo de desarrollo e inversión de inversiones sociales necesarias
básicamente de reconstrucción de las instituciones del bienestar, infraestructura sanitaria, educativa, plan de viviendas y demás, pero en el marco de dos grandes objetivos que para nosotros son claves. Uno, políticas de promoción de la soberanía alimentaria y, en segundo lugar, política de repoblamiento de la Argentina. Nosotros creemos que es indispensable garantizar un redespliegue de la población en el país, creando nuevas ciudades y desarmando conurbanos invivibles que se han ido organizando en torno a las grandes ciudades y que ya mostraron en la pandemia los niveles de problema que supone una comunidad viviendo bajo esas condiciones. En este sentido, para nosotros, el norte de una propuesta de construcción diferente son garantizar un piso mínimo de ingresos y de acceso a derechos para el conjunto de la población y de los hogares, y garantizar una estrategia de repoblamiento del territorio que garantice un equilibrio y una mayor armonía en el conjunto del desarrollo de nuestro país. Estas dos cuestiones tironean en función de políticas de redistribución del ingreso y demandan un conjunto de estrategias productivas que dinamizarían en gran medida el aparato productivo nacional. El otro punto que para nosotros es clave, haciéndonos cargo de todo el universo del mundo laboral, es que hoy en la Argentina el debate sobre la reducción de la jornada laboral debe comenzar incorporándose en la realidad de cerca del 30% de la población laboral que trabaja más de 45 horas semanales. Consecuentemente, además el 40% de esos trabajadores lo hacen en el marco de trabajos registrados. Por lo tanto, el simple cumplimiento de la jornada de 8 horas permitiría la creación de 700.000 puestos de trabajo. Este es otro tema que nos parece clave. Y junto con esto también planteamos la necesidad de socializar la renta tecnológica. La innovación tecnológica supone dos impactos: reducir la fuerza laboral necesaria para cada producto que se genera y demandar crecientes cuotas y diferentes características de calificación laboral. Por lo tanto, la creación de un instrumento que es el seguro de empleo y formación, para nosotros es un instrumento clave que permite reducir el tiempo laboral en materia de empleo y al mismo tiempo elevar el tiempo de formación, manteniendo los niveles de ocupación y los niveles de ingreso. Y el otro punto final es que esto tiene que ser sostenido en una estrategia de democratización de la vida sindical, lo cual significa impulsar la libertad y la democracia sindical para que los trabajadores recuperen el dominio sobre sus propias organizaciones y la capacidad de sostener y acompañar procesos de esta naturaleza. Es decir, acá lo que hay es un conjunto de propuestas concretas que están transformadas en proyectos de ley, que están cuantificadas en términos de los recursos que efectivamente se necesitan, con pistas concretas de cómo financiarlo. Hemos demostrado que con apenas agregar un 1% a la actual inversión en materia social, estaríamos en capacidad de armar esto que nos permitiría terminar con la pobreza y garantizar 4 millones de trabajos incorporados a una estrategia de desarrollo diferente. Estamos convencidos que esto supone un shock distributivo que debe empalmarse con un shock productivo, y el shock productivo debe tener que ver con conjugar la perspectiva del crecimiento bajo otra lógica. La lógica no es cómo alentamos la consecución de dólares manteniendo el mismo patrón exportador que tenemos hoy. Hay posibilidades concretas de pensar una estrategia dinámica y activa de sustitución de importaciones. Pronto, Coyunturas va a sacar otro texto donde presentamos una investigación que tuvimos la oportunidad de desarrollar en el marco del Banco Nación, mostrando cómo las grandes empresas de nuestro país perciben créditos diferenciales en tasa de interés y en lugar de comprar adentro lo que se puede comprar porque los productores están
con calidad y precio suficiente compran afuera. Empresas incluso públicas. YPF, por ejemplo, el 35% de lo que importa lo podría comprar aquí y sin embargo lo trae de afuera. Aceitera General Dehesa, el 52% de lo que compra afuera lo podría comprar aquí. Acá falta una estrategia que articule esa demanda posible con los proveedores y productores locales. Shock distributivo, shock productivo, en el marco de un shock de democratización, son condiciones que permiten cambiarle el rostro a la Argentina que tenemos hoy. En ese marco, sabemos que la Argentina puede salir de la situación en la que está. No tiene como único camino lo que presenta hoy el abanico mayoritario de las fuerzas políticas, diciendo que el único camino es más ajuste. Es más, la preocupación central nuestra es cómo una experiencia que empezó ungida con una perspectiva popular, termina transformada casi en una variante más del ajuste en la Argentina. En ese contexto hace falta otro tipo de construcción política, hay que renovar la política, hay que modificar la forma de gobernar y hay que crear planteos diferentes. En esa dirección va la humilde contribución de este texto, en función de que sabemos que la Argentina puede tener un destino mucho mejor del presente que tenemos. Muchísimas gracias y lean el libro.